hablar de la pedagogía a través de la historia. Entonces, la historia de la pedagogía comienza en la época primitiva, más específicamente en la época prehistórica, en la cual la educación se fundamentaba en la cultura. La educación que allí se implementaba era una educación espontánea o imitativa. Esto quiere decir que todos los aprendizajes que se transmitían era por la observación y que luego eran puestos en práctica. La educación prehistórica tenía las siguientes características: imitativa, porque el joven cuando llegaba a la edad adulta buscaba aplicar todo lo que había observado a lo largo de su infancia. Doméstica, porque los mayores aprendizajes se producían en el hogar. Allí se le enseñaba al joven las religiones, creencias y costumbres de la sociedad en la que se encontraba. Global, porque se enseñaba para el presente lo del presente. No se enfocaban en cosas del pasado o se buscaba aprender para el futuro, sino se buscaba aprender para el presente. Mágica, porque era una educación muy influenciada por la religión y por los dioses, los mitos. Luego aparecen las civilizaciones fluviales. Entonces ahí encontramos a Egipto, donde los maestros pertenecían a la clase social. Y eso tenía como fin que se transmitieran los conocimientos y creencias religiosas para mantener el poder de la iglesia. La educación era rutinaria y era un aprendizaje memorístico. Luego en Babilonia la educación igualmente era dada por los sacerdotes, los cuales solo le permitían el acceso a la educación a las personas de clase alta. Y la enseñanza se daba en los templos con un aprendizaje también memorístico. Luego en India la educación es guiada por los libros sagrados. Ya es una civilización en la cual aparecen varias religiones, pero igualmente era un aprendizaje memorístico y reflexivo, y se les inculcaba a los estudiantes el respeto a los padres y dioses. Luego en China las escuelas continúan siendo privadas y las personas de clase alta o cultas continúan siendo las que tienen un mayor acceso a la formación. Esta era una formación moral, buscaba enseñar cómo el actuar de las personas, y era una enseñanza rutinaria y de clases repetitivas. Luego en la educación persa el enfoque cambia a la experiencia militar. Allí se comienzan a transmitir conocimientos físicos, religiosos y morales a los guerreros. Los maestros se caracterizaban por ser motivadores. El niño crecía bajo la influencia de los valores como el amor a los padres, la obediencia, justicia y la templanza. Era una educación que motivaba más, que era se preocupaba más por sus estudiantes. Luego nos encontramos con la educación en Grecia, la cual es una de las culturas más destacadas y que más influencia ha tenido en la historia de la sociedad. Entonces, en Grecia nace el pensamiento educativo y lo divide en dos: la educación espartana y la educación ateniense. La educación espartana buscaba formar guerreros que sirvieran para el ejército de Esparta. A ellos se les inculcaba el valor por la patria y habilidades de lucha. Y en la educación ateniense se buscaba era crear el ciudadano ejemplo, que dominara las letras y las armas, ¿sí? que fuera capaz de desempeñarse adecuadamente en la polis. Luego, en las etapas de la educación en Grecia, entonces encontramos la época homérica, en la cual se enfatiza el desarrollo de valores y principios personales y se transmite en forma oral y escrita. Y se concibe al hombre como un héroe cuyo principio de formación espiritual es el honor. Entonces, en la época homérica, los currículos y planes de estudio estaban enfocados en la Ilíada y la Odisea. Mediante la Ilíada, el estudiante aprendía la historia y creencias de Grecia, y mediante la Odisea se aprendían las virtudes domésticas, los principios morales, las ciencias, las artes y la geografía. El ideal de la educación homérica era el arete,
que era un conjunto de virtudes que debía alcanzar el héroe, tales como la valentía, la lealtad, el espíritu de sacrificio y el honor del caballero. En la época homérica, la formación integral estaba formada por el enfoque caballeresco, como se demuestra en Aquiles, y el enfoque de la representación cultural de Grecia, como lo demuestra Odiseo. Luego continúa la época clásica, en la cual la política juega un papel fundamental en el ideal de educación. La educación estaba enfocada a formar ciudadanos aptos para dirigir la polis, y se busca un equilibrio entre el cuerpo entre alma y mente. Entonces, en la época clásica se reemplaza la aristocrática por la paideia. La educación deja de ser exclusivamente militar y ahora se centra en los ámbitos intelectuales y éticos. Entonces, aquí aparecen personajes como Platón, quien convirtió la filosofía en una ciencia del saber y el conocer. Distinguió dos formas de conocimiento: el sensible y el inteligible. Entonces él nos decía que el conocimiento sensible era el mundo de la opinión o doxa, y el mundo inteligible era el saber propio del dominio de la ciencia, que correspondía a la episteme. También Platón define la dialéctica en tres formas: arte del discurso, arte de discusión y filosofía o sabiduría. Entonces nos dice que arte del discurso era el diálogo, que mediante el diálogo es la fuente de la verdad y que no era retórico. Y en el arte de discusión nos dice que es el arte de preguntar y responder. También encontramos a Sócrates, quien creía que en la superioridad de la discusión sobre la escritura. Planteó el método científico pregunta-hipótesis como una manera de transmitir el conocimiento. Este método también es conocido como la mayéutica, que consistía en plantear preguntas mediante las cuales él afirmaba el sujeto realizaba un proceso de pensamiento que le permitía llegar a la verdad. Además, estableció que el objeto de la educación era la virtud, y esta se obtenía a través de la verdad. Luego encontramos la época helenística. Entonces aquí se afirmaba que el hombre enciclopédico era el hombre educado. Pero entonces, ¿qué era el hombre enciclopédico? Entonces, según el griego, la educación enciclopédica era la educación corriente. Esta educación se estructuró a partir de las 7 artes liberales, las cuales debía poseer el hombre libre, que eran las 3 primeras llamadas trivium, retórica, dialéctica y gramática, y las 4 siguientes quadrivium, matemática, música, geometría y astronomía. Ahora vamos a hablar de la educación romana. En la educación romana primitiva, la enseñanza tenía un enfoque agrícola. A los 7 años el niño comenzaba con su instrucción agrícola, que era creada por su padre, y las niñas se centraban en el desarrollo de labores domésticas. La enseñanza que le era otorgada al niño era llevada a cabo por su padre, que era llamado el pater familias, y se basaba en enseñarle los mecanismos del mundo rural. En la primera educación en Roma se pueden apreciar dos tipos de enseñanza: la privada y la pública, teniendo mayores beneficios y mayores y mejores procesos de aprendizaje en la privada. En la escuela romana encontramos 3 etapas. La primera era la escuela elemental, que tenía lugar en zonas alquiladas, lugares próximos al foro, casas de familias adineradas, etc. Allí era frecuentada por niños, tanto por niños como por niñas, y la clase se llevaba a cabo a la intemperie. La instrucción del alfabeto era utilizada desde estos primeros años de enseñanza y se daba tanto en el latín como en el griego, pues los romanos manejaban estos dos idiomas debido a las previas invasiones que habían sufrido
que se habían llevado a cabo. La segunda etapa era la escuela secundaria o grammaticus. Allí el Ludi Magister, que era el que se ocupaba de la formación literaria, comprendía el estudio de la gramática, junto con la lectura y la exposición, el análisis y comentario de autores. El número de alumnos que accedían a este nivel era reducido. Y pues acá también se observa que solo los hijos de las personas más adineradas eran los que tenían un mayor acceso. Las zonas donde se impartía gramática eran espacios céntricos, que solían ser más estables y muchas de ellas decoradas con bustos de escritores. Acá pues debido a la calidad que se aumentaba, pues mejoraban la infraestructura de los recintos de educación. Luego continuamos con la enseñanza superior. Aquí aparece la formación retórica o retor. Acá la enseñanza superior se encontraba dirigida por el retor. El retórico tenía una categoría social bastante destacada debido al sueldo o pago que recibía por su enseñanza. En estas instituciones, los alumnos aprendían desde los métodos pasivos de estudio de la corrección lingüística en determinados autores a los aspectos más prácticos de la retórica. Aquí ya se ve una enseñanza más profunda, más compleja de lo que en ese momento de la lectura en ese momento. Los estudios de esta enseñanza superior tenían como labor principal el estudio y análisis de los documentos. Ahora pasemos a la Edad Media y la Alta Escolástica. Entonces, en la Edad Media nacen 3 tipos de escuelas: las parroquiales, las monásticas y las obispales. Y aparecen 2 corrientes filosóficas muy importantes para la pedagogía: la patrística, postulada por San Agustín de Hipona, en la cual él proponía un análisis personal interior mediante el cual buscáramos la verdad. Y la escolástica, propuesta por Santo Tomás de Aquino, él proponía un método educativo inductivo en el cual, partiendo de algo general, íbamos desarrollándolo hasta llegar a algo más profundo. Luego, en el Renacimiento y Humanismo de los siglos XIV hasta el XVI, los educadores eclesiásticos y laicos aportan a la educación de un hombre diferente. Y los educados se dedican a crear teorías pedagógicas que mejoran los métodos didácticos y fortalece la educación. Entonces aparece el humanismo, el cual tenía como finalidad la enseñanza, la cual afirma debía ser de carácter satisfactorio y estar ligada a la intención del estudiante de aprender. Consideraba esto fundamental. La ilustración. Entonces allí surge el deseo de cuestionar los valores recibidos del pasado, como también el deseo de descubrir aplicando la observación, la razón y las leyes. Entonces allí ya se comienza a cuestionar el pasado y se comienzan a usar nuevos métodos de aprendizaje. En el romanticismo, el juego y un entorno adecuado son los principales aspectos a tener en cuenta al momento de educar. Entonces aquí ya se comienza a ver un poco más lo lúdico o didáctico. Entonces aquí aparecen personajes como Jean-Jacques Rousseau, el cual consideraba que el alumno se educaba solo con un preceptor, que los fines educativos no eran individuales, sino sociales, diferentes a los de la educación que se daba en su época. Rousseau no era un pedagogo en sí, pero con base en sus libros promovía pensamientos filosóficos sobre la educación. Luego nos encontramos con la pedagogía tradicional, que aparece en el siglo XVII en Europa, a partir de la ruptura del orden feudal. Entonces, en la escuela tradicional se concibe como un modelo de enseñanza basado en el criterio de que es la escuela, la institución de educación masiva y fuente fundamental de la información. Entonces aquí ya se le empieza a dar una mayor importancia a la escuela. Ya comienza a ser una base social de la información. Aquí aparece personajes como Comenius, que era considerado el padre de la pedagogía. Él postulaba que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Entonces, se debía
enseñar cosas muy prácticas que al mismo tiempo le sirvieran en otros campos ya más complejos de la vida y del aprendizaje. Y la historia de la pedagogía en Colombia, entonces aquí el punto de partida se ubica en los siglos XVI y XVII, donde surgen las primeras universidades, específicamente gracias a las comunidades religiosas jesuitas y laicas. Luego, en el siglo XVIII, mediante la influencia europea de la Ilustración y la Revolución Francesa, sientan bases para una gran revolución educativa. La Ilustración promulga la razón y los derechos universales, y la Revolución Francesa, con su liberalismo, siembra el ideal de la educación como servicio público. Entonces aquí ya se propone una educación gratuita y con un acceso para todos de igual manera. Luego en los siglos XIX y XX, como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, surgen las escuelas nuevas y activas, y con ella toman fuerza las nuevas pedagogías emergentes, ¿sí? Y en el siglo XXI la globalización ha tenido un impacto en la educación. Esto se ve influenciado en políticas educativas y las exigencias sociales, por ejemplo, en la adaptación de modelos pedagógicos que cobran fuerza en Europa y en Norteamérica, como lo es la exigencia de niveles de inglés, lenguas extranjeras, mediciones y estandarización con base en lineamientos internacionales, o propuestas de prácticas pedagógicas implementadas en otras partes del mundo, que lleven a que la educación colombiana sea más estandarizada y apta frente a los retos de la nueva educación mundial. Muchas gracias por su atención.